Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con enfermedades de vías respiratorias bajas, la primera parte. Como objetivo me propuse definir y reconocer los signos y síntomas de las enfermedades respiratorias bajas, en este caso EPOC y asma, describir el tratamiento, pero más que nada, cómo ocuparnos nosotros en un consultorio externo o en una guardia. Estas enfermedades son más que nada muy de especialidad, muy de lo que es neumonología, y la forma o reconocer la forma de poder prevenir nosotros como primer nivel de asistencia. EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, se caracteriza por una limitación del flujo aéreo no reversible y generalmente progresiva. Esto va a estar causado por una reacción inflamatoria anormal de los pulmones ante partículas nocivas y gases. Las partículas nocivas van a ser, por ejemplo, el humo del tabaco, que es una de las principales causas o factores de riesgo de la enfermedad del EPOC. Esto va a generar un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque va a afectar más que nada a la función diaria, seguido de una muerte prematura. Afecta a más del 5% de la población y se asocia a una alta morbilidad y una alta mortalidad. Se da en un 14% de los hombres adultos y en un 8% de las mujeres adultas. Pero esta diferencia está creciendo, digamos, porque se vio un mayor consumo del cigarrillo en las mujeres jóvenes. Entonces la morbilidad puede causar un cambio a último momento, digamos. Como consecuencia de su alta prevalencia y cronicidad, causa una alta utilización también de los recursos a nivel asistencial. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes las visitas al consultorio médico, las hospitalizaciones sobre todo, por las exacerbaciones agudas y la necesidad de una terapia crónica. O sea, aumenta mucho o hay un gran aumento, digamos, de una discapacidad con el requerimiento de oxígeno suplementario domiciliario sobre todo. Si voy muy rápido, díganme. Los factores de riesgo tenemos como principal y el más importante, como ya mencioné, el tabaquismo y los antecedentes de exposición por inhalación. Contribuye un 95% de los casos de EPOC en los países desarrollados. Y otras exposiciones como el humo pasivo de los combustibles de biomasa. Y esta fórmula me interesaría mucho que aprendan, porque es lo que nosotros tenemos que aplicar cuando armamos una historia clínica o en el interrogatorio, que es preguntarle al paciente cuántos cigarrillos consume por día y la cantidad en tiempos, o sea, en años que él consume. Entonces, esto se va a traducir a una ecuación en donde se va a colocar, que es la del recuadrito, la del recuadrito naranja, que es la cantidad de cigarrillos por día multiplicado por el número de años de fumador sobre 20, que es una constante. Esto nos va a dar una cantidad de pack years, se dice, digamos, que son de cigarrillos, de paquetes año, digamos, fumados en un tiempo determinado. Y nos va a dar también la gravedad de la enfermedad. Hay otros factores menos importantes, como los factores genéticos, porque se da en un 15 o un 20% de los fumadores, y sobre todo también se vio en estudios la dieta. ¿Por qué? Porque las vitaminas, la A, C y E, se utilizan en realidad como cofactores, como el magnesio, en la estructura de lo que es el tejido conectivo. Entonces se vio que una disminución en el consumo de estas vitaminas o de magnesio, también se habla del aceite de pescado por el ácido linoleico y otros tipos, digamos, se vio una deficiencia en la formación del tejido conectivo. Pero el mayor factor de riesgo, digamos, es el humo de tabaco y el consumo, digamos. En cuanto a su fisiopatología, es una respuesta inflamatoria exagerada a la inhalación de partículas o gases, más allá de que el pulmón
genera una protección, una respuesta inflamatoria normal. En el caso del EPOC hay una respuesta exagerada. ¿Cómo se traduce esto? En una lesión de células epiteliales por la activación de macrófagos que van a causar una liberación de factores quimiotácticos. ¿Cuáles son? Las interleuquinas. Estas interleuquinas, específicamente la 6 y la 4 también, van a reclutar lo que son los neutrófilos, y los neutrófilos a su vez van a liberar lo que son proteasas, metaloproteínas, que lo que hacen, y elastasas sobre todo, que van a regenerar el tejido conjuntivo y lo van a volver más rígido. En cuanto al cuadro clínico, hay muchas teorías, digamos, que incluyen en el EPOC al enfisema pulmonar y a la bronquitis crónica, pero también hay una cierta asociación con el asma. En este caso, nosotros vamos a asociar al enfisema pulmonar y a la bronquitis crónica. El enfisema pulmonar es un agrandamiento permanente de los bronquios terminales con destrucción de la pared alveolar. Y esto puede o no presentarse con una fibrosis en casos muy avanzados. Esto va también a provocar el colapso de las vías respiratorias. En la clínica se va a evidenciar por una polipnea o una taquipnea, se va a nivel auscultatorio una disminución del murmullo vesicular y un aumento del espacio retroesternal en la radiografía radiografía de tórax lateral. Ahora más adelante lo voy a mostrar. El perfil de estos pacientes es el del soplador rosado. Generalmente se presenta alrededor de los 60 años, van a presentar generalmente nombres con una astenia, una escasa expectoración, disnea precoz, en los signos radiológicos se va a ver una hiperinsuflación, y en algunos casos se puede evidenciar bullas, en otros no. Estos pacientes tienen poca mejoría clínica con el uso de broncodilatadores y por lo general progresan desfavorablemente con el paso del tiempo. En este caso también lo que se ve es que independientemente ya sea de un enfisema pulmonar, un soplador rosado, o un abotagado azul, que es en el caso de la bronquitis crónica, perdón, puede haber un aumento de peso o una disminución de peso. Esto es indistintamente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que la disnea genera la falta o la anorexia, digamos, que no pueden alimentarse. Entonces disminuyen el peso. Y otros comen exageradamente, pueden comer, digamos, la disnea no es tan alta, digamos, pero no les permite realizar actividad física o disminuyen su actividad diaria, entonces lo que les lleva a un aumento de peso. En cuanto a la bronquitis crónica, entonces se considera como crónica cuando se aprecia tos y expectoración en mayor parte de los días durante 3 meses del año en al menos 2 años consecutivos. Es una inflamación de los bronquios que se hace, que reduce el flujo de aire, y hay un aumento de la secreción mucosa que va a obstruir las vías respiratorias. ¿Cómo es el perfil de estos pacientes? Es el abotagado azul. Se da también, bueno, se puede dar con sobrepeso, como expliqué anteriormente, alrededor de los 50 años, tiene una expectoración abundante, produce una disnea tardía, en cuanto a lo del laboratorio arterial, hay una alteración en el intercambio de gases, y en el signo radiológico hay también lo mismo, un ensanchamiento del tórax, puede haber una cardiomegalia por una concomitante con una hipertensión arterial, entre otras patologías. Acá podemos ver el enfisema-toso, digamos, con el soplador rosado y con disminución de peso, y el abotagado azul, pero no necesariamente tiene que ser así, digamos.
En cuanto al diagnóstico, lo importante es la anamnesis, sobre todo si son fumadores o si pueden ser fumadores pasivos también. El examen físico, vamos a ver el laboratorio, si es necesario o no, y las pruebas de función pulmonar y la radiografía de tórax. En cuanto a la anamnesis, el síntoma y el patrón de inicio, los síntomas cardinales de la EPOC son la disnea, la tos crónica y la producción de esputo. Como pueden ver, tenemos como la disnea se presenta tanto en la bronquitis crónica como en el enfisema. La tos crónica se va a presentar como en la bronquitis crónica, digamos, y la producción de esputo también en la bronquitis crónica. Por eso es que se puede dar en conjunción con la EPOC. Y el síntoma más temprano es la disnea de esfuerzo. Los síntomas menos comunes van a incluir las sibilancias y la opresión en el pecho, que son más característicos a los pacientes con asma. Sin embargo, pueden desarrollarse independientemente y con intensidad variable. Bueno, acá más que nada es un cuadrito para resumir todo, y otra cosa que tiene este cuadro es que aparece lo que es los palillos de tambor, los dedos de palillo de tambor, que no es típico del paciente con EPOC, pero puede estar asociado a otra patología, como es el cáncer de pulmón, la bronquiectasia o la fibrosis pulmonar. Eso no significa que el paciente no tenga EPOC. Y también puede estar presente un edema leve sin presencia de una insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto al laboratorio, ninguna prueba de laboratorio es diagnóstica de pacientes con EPOC, pero lo que nos va a llevar es a excluir otras causas de disnea y de otras enfermedades comórbidas, como por ejemplo la presencia de anemia y la medición sobre todo del péptido natriurético atrial o auricular, que se hace generalmente en el Instituto de Cardiología, se hace eso. Es para evaluar la sospecha de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La glucosa en sangre, el nitrógeno ureico, la creatinina, los electrolitos, todo eso nos va a encaminar, digamos, para otra sospecha clínica en un diagnóstico alternativo. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, existen varias. La nuestra, o la que a nosotros nos interesa pedir a un paciente en un consultorio si vemos con una sospecha de EPOC, es una espirometría. Esa es la piedra angular de la evaluación. Existen otras, como por ejemplo la medición de los volúmenes pulmonares, por ejemplo, la del DSLO, pero eso es más para la parte de la especialidad en neumonología. En cuanto a la radiografía de tórax, las principales razones para obtener es evaluar al paciente con EPOC y excluir otro diagnóstico, o diagnosticar al paciente con EPOC y ver si no tiene una enfermedad, por ejemplo una neumonía, que puede ser un EPOC exacerbado. Bueno, en esto, acá vemos, por ejemplo, ¿qué vamos a ver en una radiografía de un paciente con EPOC? Vamos a ver la distancia en los arcos costales, digamos, la rectificación de los arcos costales, la forma de la silueta cardíaca en gota, está el espacio retroesternal, que sería, a ver, acá está la flechita, acá, lo normal sería un 2,5 centímetros, acá está aumentado. En esta se ve el aumento de la arteria pulmonar, que también es un indicativo de hipertensión pulmonar. Otra cosa que hay que mirar es la rectificación del diafragma, acá se ve bien, y en la de perfil también se va a ver bien, que es esto, y acá también como otro ejemplo, digamos. Eso es lo más característico.
Y también se ve, en estas se aprecia mucho en las bullas, que serían estas, acá, esto es en un enfisematoso. En cuanto al tratamiento, la guía GOL establece que el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas del paciente, disminuir las exacerbaciones y mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes. La selección inicial de un agente farmacológico se va a basar en la gravedad de los síntomas y el riesgo de las exacerbaciones, lo cual debe ir ajustándose en las visitas seguidas según la respuesta clínica. Los pilares de la terapia farmacológica son los broncodilatadores inhalados, como los beta-agonistas y los antagonistas muscarínicos. En los beta-agonistas tenemos el salbutamol y los muscarínicos tenemos el bromuro de ipatropio. Que se pueden administrar solos o en combinación con algún glucocorticoide. Algunos pacientes también se van a ver beneficiados con la nebulización, en donde se puede usar bromuro de ipatropio, budesonide, formoterol. Bueno, en cuanto al tratamiento sugerido, hay que evitar los factores de riesgo como el fumar. La vacunación anual es muy importante. La vacunación neumocócica, la actividad física regular y la rehabilitación pulmonar kinésica. El tratamiento, esta guía también habla en realidad mucho del tratamiento farmacológico como no farmacológico, tanto en EPOC como en asma. El tratamiento no farmacológico incluye mucha rehabilitación kinésica y sobre todo también la actividad física regular. Bueno, la revisión regular y la corrección de la técnica de la inhalación, porque mucha gente o muchos pacientes en realidad utilizan mal los broncodilatadores. Bueno, y de acuerdo a esto se van a clasificar en riesgo bajo y en alto riesgo. El riesgo bajo puede ser con una exacerbación o con ninguna exacerbación en el año y con la hospitalización. Se dan broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, y pueden estar solos o combinados. Y en el salbutamol puede ser que es el SABA, sería, y con combinación con el SAMA, que son los antagonistas muscarínicos de acción corta, como el bromuro de ipatropio. Bueno, después tenemos los de alto riesgo, sería el tratamiento regular con un LAMA, que son los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, como un tiotropio, que se puede usar con uno de acción corta, que sería un bromuro de ipatropio, o también un salbutamol, que son cuando los pacientes tienen muchas exacerbaciones, se utiliza como mecanismos de ayuda, digamos. No se recomienda el uso de esteroides orales superiores a los 14 días, como la prednisona, porque después de 5 días, digamos, no tiene buenos resultados. En cuanto a los esteroides intravenosos, digamos, lo mejor o lo de acción más rápida en una exacerbación es la hidrocortisona. Y después se continuaría por 7 días en tratamiento regresivo, digamos, con metilprednisolona o prednisona también, pero siempre en dosis decreciente. Y bueno, como dije anteriormente, la kinesiología respiratoria es un pilar central en el tratamiento. Esto es el tratamiento en cuanto a la exacerbación de POC, por ejemplo, en una sala de emergencia, siempre se hace glucocorticoide de respuesta rápida, como la hidrocortisona.
siempre tratando de evitar que no sean bolos de corticoide, como por ejemplo 500 miligramos de hidrocortisona. Siempre se hacen en dosis de 100 a 200, 200 gramos endovenoso, y se hacen PAF con salbutamol de acción rápida, y nebulizaciones con salbutamol y bromuro de hipatropio, en el caso de una exacerbación. Bueno, si en la radiografía se ve algún caso de infección, se le agrega antibiótico, y bueno, y se va controlando. En el caso de que no mejore, puede llegar hasta una invasión, una ventilación invasiva no mecánica, y bueno, y ya pasaría a lo que es terapia intensiva. Si el paciente se va de alta, siempre, y no olvidar el alta con glucocorticoides vía oral en dosis decrecientes por 7 días. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, yo, Pieri. Hoy cuando estabas hablando de la radiografía, Sofía había hecho una acotación que es sobre la redistribución del flujo del aire, supongo, ¿no? O del... Sofi. No, era para agregar nomás que la Claro, redistribución también nos marca la insuficiencia justamente del aire en las bases, y entonces toda esa cantidad de aire hace que se vea, que se contraste el flujo, la sangre, que se ve como arbolito blanco, y que se va para arriba justamente por la insuficiencia pulmonar, por la cantidad de aire que tiene ese pulmón. Exactamente. Pierina, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo están? Te quiero hacer una consulta, Pieri, media de ignorante nomás. ¿Viste que vos hablas de POC exacerbado? ¿Reagudizado no se dice? ¿O es otra patología? ¿O es otra...? Sí, es lo mismo, mismo. Exacerbado, porque... reagudizado. Sí, porque, viste, yo por lo menos me manejo con ese término, capaz que ya no se usa, ¿viste? Escuché que decía exacerbado, ¿viste? Eso no más. Sí, exacerbado, reagudizado, lo mismo. Y con respecto a los glucocorticoides, me pareció bien que aclares, porque muchas veces cuando tenemos esos pacientes en las guardias, se ve que le damos demasiado hidrocortisona, sobre todo, ¿viste? Eso, justamente eso era lo que iba a comentar. O sea que hasta 200 nada más se tiene que dar, y después pasar... Ajá. En el caso de que se quede, generalmente los pacientes con EPOC exacerbado quedan 24 a 48 horas de control. Y siempre, bueno, con un monitoreo continuo, digamos, porque el uso de hidrocortisona acelera mucho la frecuencia cardíaca, son pacientes añosos, una serie de cosas, un montón de cosas, digamos. Otra cosa que no puse... Perdón, ¿sí? Porque el frasquito de hidrocortisona, para aclarar nada más, viene de 500 miligramos. De 300 también viene, y de 100. Viene de 300. Sí, viene de 100, de 300 y de 500, porque yo en el hospital busqué, digamos. Está bien, porque también, y eso se hace. Era de 500, y es muy común a veces prepararle una ampollita, te dicen, de hidro, y a veces viene de 500 como para tenerlo en cuenta. Hay que diluir, se le diluye, Doc, se le diluye y se le pasa nomás 100 o 200, como decía Pierina. Nunca se le pasa los 500, que es mucho, y además que el efecto no es tan fácil. Pero ha pasado. Otra cosa, pequeño detalle a tener en cuenta nada más. Otra cosa es que por ahí nosotros nos desesperamos, digamos, porque el paciente, usamos nuestro saturómetro, ahora es común que todos tengamos, y vemos que los pacientes van a tener una saturación de 89, 88, 90. Eso no está mal. Eso no está mal, y para un paciente EPOC que sature 91 es excelente, y más si está en una EPOC exacerbado. Otra cosa es que el flujo de oxígeno no puede pasar de los 3 mililitros hora, digamos.
porque lo que va a hacer es una retención de oxígeno en el pulmón y nos va a llevar en horas más tarde a que el paciente se nos deprima. Inhibe el monóxido de carbono, inhibe el centro respiratorio a nivel cerebral y se nos duerme. Entonces nosotros vamos a ver una mejoría muy buena en poco tiempo, pero lo estamos ahogando de oxígeno. Entonces, con 3 litros y que nuestro paciente sature entre 89, 88 y 90, está bien. Eso que también. No supere los 3.000 entonces, los 3 mililitros. Los 3 litros. Los 3 litros, perdón. En la barrita que tiene ahí 0,3 siempre abajo flujo, digamos. Exactamente, abajo flujo se dice. Exactamente, sí, sí. Y las nebulizaciones por ahí, si tenemos, digamos, la posibilidad en los hospitales, se suele hacer con aire comprimido. No se hace con oxígeno, porque también hace que retengan mucho CO2 y los duerma a la larga. Siempre se deja el oxígeno y se les nebuliza con aire comprimido, con el amarillo, digamos, que muestra en la pared. Ajá. Y eso tienen muy buena respuesta, y primero se hacen nebulizaciones cada 6 horas, después se puede disminuir cada 8, y bueno, generalmente ahí se le da la alta, y siempre control cada 48, 72 horas. Tenía entendido que las nebulizaciones eran mejor si las combinabas, el salbutamol con el bromuro. Sí, por eso, salbutamol más bromuro y ipatropio, pero se deja el oxígeno, y las nebulizaciones no se hace con el oxígeno, se hace con el aire comprimido. Es mejor. Porque al hacer y con el nebulizador, ¿no? Sí, con también. Con el nebulizador no, porque con el nebulizador las partículas de salbutamol que son muy pesadas quedan en el frasquito y no se levantan, entonces el paciente inhala solamente vapor si le hacemos con el nebulizador, y si necesitamos hacerle a alto flujo con el oxígeno, le estamos intoxicando con oxígeno, por eso es que eligen el aire comprimido. Por eso es en que... el caso de no tener, se hace, digamos. Obvio que estamos hablando de un lugar que cuenta con todos los insumos. Por eso di las dos opciones. Claro. Por eso yo pregunté, porque no hay, en el interior no hay aire comprimido, Pieri. ¿Sabes? No, por eso. Entonces se elige hacer el puff de salbutamol o con aerocámara, si es que el paciente no se puede tapar la nariz, está muy desesperado, que no se queda quieto, etcétera, etcétera. Se le pone la cámara como en los chicos, se hace el puff y después se continúa con el oxígeno a bajo flujo. Pero se le hace las nebulizaciones, Se le hace igual las nebulizaciones, se puede usar, porque hay pacientes que no tienen, Sofi, la capacidad para hacer la aspiración. Eso, sí. Pero, entonces se hace la nebulización, pero no... no va a tener el mismo resultado, porque la partícula es muy pesada y el nebulizador, el motorcito ese angapore, no le da la fuerza. Exactamente. Pero tengan en cuenta que casi nosotros que trabajamos en un primer nivel de atención, muchas veces no contamos con todos los insumos que cuenta por exactamente. Entonces tenemos que tener varias opciones de tratamiento, y no porque no tengamos una cosa no podamos hacer nada. Claro. Sí. Es la idea. Pieri, y aunque vos no creas, mejoran los pacientes, mejoran haciéndole así, haciéndole la hidrocortisona, haciéndole los PAP y haciéndole las nebulizaciones, es increíble cómo mejoran. Y otra cosa también con el antibiótico, como vos decís, generalmente son infecciosas, la mayoría, más en esta época del año, ¿viste? Los viejitos, con neumonía, la mayoría, ¿viste? Sí. Y en cuanto al antibiótico, ¿qué antibiótico elegirían? ¿Uno de bajo espectro o uno de amplio espectro en un paciente con EPOC? Amplio espectro. ¿Por qué? Un amoxiclavu, por ejemplo. ¿O qué más también? ¿Ceftriaxona? No. No. Una leo. Sí, para la NAC es la... Sí. Que no me deja pensar. ¿El resto qué opina? Bien, ahí yo tengo una pregunta.
Yo tengo Diego había levantado la mano primero y le hablamos todo. Justo estaba por preguntar justamente la parte de enfermería, los enfermeros, cuidados de enfermería para un paciente con EPOC. Ojo, cuidado enfermero, ¿eh? Ajá. Por eso yo estaba, recién hice una pregunta en relación a qué es lo que ven en las guardias, cuando hacen las guardias, en sus prácticas. ¿Están los enfermeros por ahí? Sí. Yo te quería hacer una pregunta antes de ir a eso, que es lo que dijo Sofi, que hoy levanté la mano y... ¿Puedo ir a mi pregunta? Me quedó una duda sobre una firmina primero y después vamos con todo lo otro. Sí, Diego, dale. Sí. Pieri, en la firmina que vos pusiste de la fórmula. Sí. Ahí, o sea, calculo que debe haber un indicador, así como tiene, por ejemplo, el Apgar, que te da 10 de 10 para vos saber cuál es la severidad del asunto del fumador. ¿De dónde yo puedo sacar esos indicadores? La cantidad de cigarrillos, la cantidad por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo tengo un paciente que me dice que fuma 20 por día, 20 cigarrillos por día, en 15 años te da un total de 300, haciendo números redondos. Y dividido 20... ¿Cómo? Si tengo un paciente que... ¿Qué la cantidad de cigarrillos? Me refiere 20 por día. Ajá. A 15 años da 300. ¿20 por día? No creo, Diego. Sí, Diego, 300 da. El indicador 300. En este caso. Ajá, claro, y ahí sería dividido 20 te da 15 pack año. Ajá. El indicador sería para los fumadores, Diego. El indicador que vos tendrías sería el día que dejaste de fumar, cuánto, el día, los meses y años, eso es la mejoría. Quiere saber qué hace con ese resultado. ¿Ese resultado qué significa? El 15 Claro, yo creo que va a eso. Claro, por encima de 20 es un indicador de enfermedad severa. Ajá. O sea, el punto de corte sería 20. Exacto. Está bien. Indica la cantidad de paquetes de cigarrillos que fuman, que no es lo mismo 3 paquetes que 15. Sí, obviamente sí, por 15 eso. paquetes, pero no estamos hablando de paquetes de la cajita, estamos hablando de los paquetes. ¿El paquete de 10? El paquete no, de 20. paquetes de los paquetes. No, paquete de 20. No, no. ¿Cómo que se llama? Es que tiene su ladrillo. ¿Cómo? No. Pues por eso la constante es 20, chicos, porque el paquete viene de 20. El más grande trae 20 cigarrillos. Sí. No. Sí, pero... ¿Es el paquete de cigarrillo o es el paquete de paquetes de cigarrillos? El paquete de 20 cigarrillos. No, el paquete de paquetes. No, el paquete de paquetes. Claro, paquetes de paquetes. Eso yo creo. Y empresas de 100. Tipo las cajas de cigarrillos, no sé, los panes. Claro. Sí. Viste que viene, por ejemplo, vos sos un kiosquero, no comprás 10 paquetes de cigarrillo, comprás de a 20, de a 30, bueno, eso es lo que te indica por año. Imagínate cuántas cajitas debe tener adentro, digamos, y de cuántos cigarrillos. 10 paquetes traen esas cajitas. Eso, no, ni idea, la verdad. No, yo te digo por experiencia. Claro, por eso si te lo dice un fumador, un exfumador. Claro. Un exfumador. Sí, totalmente. Bueno, ¿seguimos? Diego, no sé si quedó otra claro. pregunta? ¿Sí? Bien, Ana, una última pregunta con respecto a eso. Esos indicadores, como punto de corte de 20 que dijo Pieri, yo los puedo buscar en internet, lo tengo que buscar cómo sería. Porque calculo que me da 30 como... en el de 20. Puedes buscar como la fórmula de, perdón, mi perro está ladrando. Pack Year nomás. Sí, pack year. O paquetes año, paquetes / año de fumador. Ajá. Bien. Bien. Cuidados enfermeros. ¿Quedó claro, Diego?
Sí, eso sí, ahí te estaba, justo estaba por decir eso. Primero que nada, pensando desde el punto de vista de la especialidad y del primer nivel de atención, lo primero que tenemos que hacer es, como enfermero en educación sanitaria, no solamente para la persona, sino para su entorno, su familia en sí. Porque si existiesen fumadores dentro de su ámbito familiar, se tendría que pedir a esos familiares que no fumen en el ambiente donde se encuentra la persona que padece esta patología, primeramente, educarlo de esa manera. Después, en lo posible, evitar la acumulación de polvo en el ambiente donde está la persona, donde vive, más que nada ventilar mucho su domicilio o el lugar donde esté. Hace mucho había leído cuando cursaba que en este caso lo que hacía, leía en un artículo científico que tenían que consumir muchos alimentos que contengan vitamina A y vitamina E, que eran... Claro, esos son uno de los factores de riesgo que hablé. La A y la E porque eran protectoras de la mucosa respiratoria, y la vitamina C que funcionaba como una vitamina antiinfecciosa en general. Sí, también como regenerador. La vitamina C participa mucho en la formación del colágeno. Y el colágeno es uno de los componentes principales de la matriz celular y por ende del tejido conectivo o conjuntivo que forma lo que es el pulmón y la pleura y todo eso. También los aceites de pescado, el pescado tiene mucho fósforo, y tiene mucho la doctora va a saber bien como los aceites, los triglicéridos, ¿cómo sería, Doc? Los aceites, digamos. Aceites eternos. Estamos hablando del omega 3. Claro, sí, tipo eso del omega, me salió la palabra. Los omega 3, el omega 3 en realidad, que son los que que no es lo mismo los derivados de origen vegetal que los derivados de origen del pescado, porque siempre y cuando, igual quiero aclarar que el omega 3, sirve y se absorbe siempre y cuando el paciente acompañe con una buena alimentación, porque si va y come una papa frita y toma un omega 3, es como que estaría tomando y no absorbiendo, digamos, lo que debería absorber porque compite con el omega 6. Entonces tiene que tener como una dieta equilibrada en relación a los omega para que pueda generar su acción antiinflamatoria. Sí. No sé si se entendió. El omega 6, por ejemplo, es el aceite de girasol, el aceite de maíz, las grasas. Doctora, ¿eso en cualquier tipo de omega 3? El omega 3 en realidad son los pescados que se encuentran de agua profunda. Sí, pero vio que viene también en las cápsulas de omega 3. Sí, esas son buenas. Cuando uno ve que la alimentación no es muy balanceada y que a la persona, por ejemplo, no le gusta comer pescado, hay veces que si vos considerás que realmente es necesario, lo podés suplementar. Bien, pero lo que voy, Doc, es que cumple el mismo principio, es decir, si me como una milanesa frita, ¿va a tener menos absorción la cápsula de omega 3? Exacto, porque acordate que es una competencia entre los omega 3 y el omega 6, porque utilizan la misma vía metabólica. Entonces tiene que haber un equilibrio en relación a la cantidad que se consume. Lo ideal es que coma, por ejemplo, no sé, una ensalada con una milanesa, que en lo posible no sea frita, o a la plancha. Cambiar los hábitos alimentarios cuesta bastante, más cuando ya vienen acostumbrados a un tipo de alimentación. Ahora, por ejemplo, no me quiero ir de tema, pero ahora, por ejemplo, se habla más de una calidad en relación al consumo de los alimentos más que de la cantidad que se consume. Pero eso también es largo, digamos, como para debatir y hay veces que muchos tampoco están muy de acuerdo con eso. Como en toda la disciplina, algunos médicos van a opinar una cosa, otros van a opinar otra, así que... Ivo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bien.
Y si encontramos, y si llega un paciente con alguna emergencia. Si llega con alguna emergencia, lo primero... Bueno, lo que se hace en esos casos, lo primero que siempre nos enseñaron es, primero que nada, paciente en posición semifowler para liberar la mayor expansión de la caja torácica, administración de oxígeno a bajo flujo según indicación médica. Sí. Pero lo primero que tenés que hacer, porque el paciente no te tolera. El paciente te dice, no, me ahogo, pero señora, acuéstese, no, me ahogo. Sí. No puedo estar acostado ni en 45 grados, ni en 90, ni en nada. Yo me ahogo. ¿Qué es lo que primero que tenés que hacer? Administración de oxígeno a bajo flujo según indicación médica. No, una vía, porque lo que primero tenés que hacer es el corticoide. Vos le haces el corticoide, le haces la vía, le haces el corticoide y recién te va a poder, eso le va a aliviar al paciente y le vas a poder poner el oxígeno. Porque si no, es lo único que le va a abrir todo para que le entre el aire, es lo único. Entonces, bueno, lo que primero... A nosotros nos explicaron eso primero. En enfermería nos dicen que primero... Claro, pero lo que pasa es que es en un paciente ideal. No está mal lo que les dicen. Pasa que andás a sentarle a un tipo que no puede respirar. Yo te digo que lo he tenido en la emergencia. No, pasa que a nosotros nos dicen ir haciendo a la par, chicos. O sea, mientras nosotros ya lo tenemos sentado, porque una vía no le va a hacer sentado ni parado. Es muy difícil que se lo haga. Y además, si está con dificultad respiratoria, vas a estar inquieto, no vas a poder tener acceso a las vías. Primero se le hace la administración. El ABC, nunca olvidarse del ABC. Al menos más que nada para trabajar más rápido, o sea, lo que nosotros se hace en conjunto, no por separado, o sea, mientras que se le está dando el oxígeno, ya va derecho a la canalización. Exactamente. Exacto. Pero si está irritado, nosotros primero priorizamos la respiración, sería la administración de oxígeno. Lo que pasa es que vos no vas a tener captación de tu oxígeno si no abrís tu vía aérea. Exacto, no va a entrar el oxígeno que vos le das si no abrís primero el caño por donde pasa el oxígeno. Y el caño se abre con el corticoide. Pero pasa que la persona misma al tener el oxígeno puesto ya se va a relajar un poco, lo que nos va a permitir trabajar más rápido. No, porque el paciente no está pudiendo asimilar ese oxígeno, Diego, no te va a dejar... Es que no es por asimilación en este caso lo que te estamos diciendo, Pierre, y te estamos diciendo que inconscientemente el paciente va a creer que ya va a estar un poquito mejor, entonces se relaja un toque, porque ¿qué es lo que te lleva a hacer una vía? 2, 3 minutos. Exacto, en general o sea, en mi práctica por lo menos decíamos, si el paciente viene con falta de aire, vos lo sentás, o dependiendo cómo el paciente esté, obviamente que vos ya vas evaluando cómo está su frecuencia respiratoria, si tiene tiraje, cómo viene, si está cianótico, todas esas cosas vos ya las vas viendo, digamos, en una primera inspección. Le colocás la mascarilla, le pones, digamos, que trabajás en paralelo, salbutamol, con el bromuro, obviamente que le preguntás, salvo que sea un paciente que vos ya conozca, que sea un EPOC y que venga, digamos, que vos ya lo conozca al paciente, si no tenés que hacer como una breve anamnesis y preguntar, que a veces el paciente viene y te dice, yo soy EPOC, tengo mis rebudizaciones, bueno, y ahí paralelamente le vas colocando la vía y vas viendo su saturación. Y a veces nos pasa, a nosotros en enfermería, me tocó muy pocas veces que tenía médicos que me dejaban actuar solos. Muchas veces veía en mis prácticas que si el médico no me indicaba directamente, yo o te decían, ¿por qué le hiciste tal cosa? ¿Por qué? Y lo único que nosotros, al menos en enfermería, que tenemos permitido primeramente, es la colocación de oxígeno a bajo flujo. Sí. La administración de medicamentos solamente podemos hacer según indicación médica, no podemos pasarle porque sí nomás. No, está bien, Sí, porque si no después lo que dice Ivo, la realidad es esa. Ponen en tela de juicio tu accionar ante eso, porque yo soy el médico, porque yo no te indiqué, porque yo no esto. Eso siempre y cuando el personal no conoce con el equipo que trabaja. Porque hay personales pero yo te digo que muchas veces pasa al revés también, porque puede ser que un médico esté con varios pacientes a la vez y venga y te diga, cuando se trabaja más como en equipo, viene y te dice, un paciente así, ¿qué hago? Le coloco esto, ¿le parece bien? Y se va trabajando de esa forma, más si trabajas en una emergencia.
Pero Sí, bueno, eso también es cierto, depende de la relación que tenga cada uno de... Exacto, cuando se conoce el equipo ya muchas veces sí. A veces Vos el vas y médico ya dice, le mira, decís, le voy a hacer esto, exacto, y capaz en te da ese el grupo ok, bueno, sí, ya va, después voy yo, lo veo, o sea, eso es Y muy hay emergente. a veces que me ha pasado que directamente vos, me ha pasado como residente en la emergencia del llano, que directamente le avisabas al médico lo que hiciste. Hice esto, tiene Porque, vía, por ejemplo, tiene esto, y listo. Ah, sí, está bien, ahí yo te hago la receta, listo, hacerle tal cosa, te pasarle tal cosa, y ahí quedamos mejorcito. Pero ahí ya va por viendo... ejemplo, saliendo un poquito del tema de EPOC, acá en la maternidad del Vidal se está armando un protocolo para que el enfermero directamente entre a una paciente y ya directamente canalice una vía. Siempre y cuando sea en un servicio de emergencia, obviamente. Ya eso no, para que el enfermero no tenga que esperar a que venga el médico y le diga, bueno, vamos a hacer una vía para pasarle tal cosa. Entonces Claro. ya el médico venía y ya estaba la vía armada. o sea, hacer la canalización es una competencia nuestra, pero sin indicación médica no la podemos hacer, o a menos que conozcamos al médico y sabemos que ya cómo trabaja. Pero, sí, o sea, mandarnos, en la parte de enfermería hablo, no podemos mandarnos así a hacernos nomás la canalización. No es la canalización. Y la medicación también. Está bien, pero tratar de recordar por ahí de que en estas dos patologías, y bueno, el asma a veces cuando es muy, muy exacerbado también, no va a tener mejoría el paciente ni con oxígeno ni con la medicación hasta que no se le pase la hidro. ¿Sí? Entonces, Sí, está bien su en eso- criterio, está en bien eso lo que ustedes dicen coincidimos. y lo que ustedes hacen, pero tener siempre ya ahí a la ampollita preparada, ya diluida, ya todo como para que cuando el médico les dice, ya pasar, porque ese es el punto número 1 y más importante, que a partir de ahí todo lo otro se va a poder absorber, resolver. Exacto, me sí, parece que está bien eso, pero también entiendo la postura de Diego cuando viene el paciente y vos le decís, bueno, ¿cuáles son las primeras? O sea, entiendo perfectamente que hay que aplicar la hidrocortisona y todo, pero muchas veces depende de cada uno de los protocolos que manejen cada uno de los hospitales. A mí me parece bien la conducta de ir paliando la ansiedad del paciente, porque acuérdense que es un paciente que viene con una ansiedad bastante elevada justamente a causa de la dificultad respiratoria. En general, casi todas esas medidas que uno va haciendo, las va haciendo paralelamente. No es que se va a dejar el nebulizador y se va a ir media hora y va a volver. Eso se va haciendo paralelamente, ¿no? O sea, no sé si me explico con lo que quiero decir, que no está mal lo que dijo Diego, que creo que en todos lados se ve ese tipo de abordaje, pero depende muchas veces de los protocolos que maneje cada uno de los hospitales. Exacto. Hay que tener en cuenta de que la vía en estos casos, supongamos que estemos trabajando en el interior y veamos que uno puede decir, no sé, doctor, o al revés, y si le colocamos una vía, o sea, tener en cuenta todo eso, pero también hay que situarse en cada uno de los contextos donde uno está trabajando. Otra cosa que dijo la doctora recién y es muy importante, que por ahí en el interior no hay hidrocortisona porque la hidrocortisona es muy cara. Entonces, por ahí el paciente tiene su salbutamol o en el hospital hay salbutamol, se le puede hacer 2 Dexa, se le puede hacer Dexa. Va a actuar un poco más lento, pero no le va a hacer mal, digamos. El glucocorticoide es muy importante, ya sea dexametasona o la hidrocortisona. Se usa más la hidrocortisona en una parte reagudizada, digamos. ¿Por qué? Porque tiene, la actuación es corta, es inmediata, digamos. Pieri, te hago una pregunta. ¿Endovenosa si se aplica o es que arde? Si se aplica es endovenosa. Sí, Pieri. arde. Eso hay que decirle al paciente, que puede sentir como un pequeño ardor. Ah, sí, sí. Sí, que te le puede... Con respecto a calor te da. Ojalá, muchos de la suele dar picazón También. o vomitan.
Pieri, te hago una consulta con el tema de la DEXA. Sí. ¿Llega y directamente le colocas las 2 ampollas o esperas a una segunda hora para colocarle la segunda ampolla de No, le podés hacer las 2 ampollas. Lo mismo que le haces las 2 ampollas de DEXA y después le pones una ampolla cada 8 horas. Sería... Sería DEXA 24. Escúchame, Ivo, y cuando le pones la DEXA, digamos, las 2 juntas, con la otra mano la tenés que ir sacándole mucho, ¿viste? Porque hace peor la aplicación. Ojalá, mira, a mí lo que me pasa con Están grabando, che. Ojalá los nenes le picaran la cola. Yo cuando le administro, porque yo estoy en la parte de CIE, en Sala Internacional de Brevedad, y me llegan todos los respiratorios, me vomitan los nenes, no le pican, vomitan directamente cuando le administro. Bueno. 40 miligramos de DEXA no es mucho. DEXA 24. Sí, pero si primero hacemos 16 más 24. No, es nada. Para el paciente con una exacerbación es nada. Ah, bueno. Lo mismo que una hidrocortisona de 500, porque 500 es... en realidad sí, es una dosis de inmunosupresión 40. Por eso es que hay que evitar los bolos. Los bolos en el sentido de 500 miligramos de hidrocortisona, porque se hace, en las emergencias se hace. Las emergencias, ambulancias, lo que primero te hacen es un bolo de 500 de hidrocortisona. Y los pacientes por ahí no mejoran, pero porque no esperan. Y pretenden que el paciente sature a 97, 98, y el paciente con EPOC, y más si es viejo, satura entre 88, 89, 90 y está excelente. Hasta que mejore la capacidad ventilatoria, la dificultad, la sensación y todo eso. Hay que tenerle un poquito digamos, de paciencia. Y tratar la fatiga muscular, imagínate ese musculito. Exactamente. Y acuérdense que los pacientes no solamente vienen con una enfermedad, generalmente son pacientes con insuficiencia cardíaca, así que puedes evaluar si no tiene edemas en miembros inferiores, si no tiene edema sacro. Por ahí son pacientes que ya están mucho tiempo en decúbito, entonces hay que ver si está conservada la función renal, digamos, si viene orinando bien, y con eso también se le puede ayudar con una furosemida, pero ya eso es en internación y con pacientes un poco más complicados, digamos. Exacto, y en general en los pacientes de EPOC añosos se observa mucha sarcopenia. Por eso, como primer nivel de atención, también tenemos que reforzar mucho el tema de la actividad física, porque eso mejora mucho todo, la capacidad respiratoria. La función cardíaca. Y evitar en lo que se pueda el sobrepeso. Exacto, y otra cosa muy importante es la vacunación. Muy también, importante. La vacunación es clave, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Sí, estaba ahí en el cuadrito dice, evitar factores de riesgo, la vacunación anual contra la influenza y la vacunación de la neumocócica. Pieri, te quiero preguntar algo. Fumando. ¿Cómo? Que así todo, hay muchos EPOC que siguen fumando. Sí, totalmente. Después, eso es otra cesación tabáquica. Sí. No, respiratorio es muy amplio, Los 100 o 200 miligramos de hidrocortisona que se le hace de entrada, después, ¿cómo se continuaría eso, Pierina, cada 8, cada 12 horas? Claro, se hace los 200, de 100 a 200, se puede hacer 100 primero, ver cómo responde, si no mejora, se hace otros 100, y después si con esos 200 mejora, lo que se hace es, se deja 100 miligramos cada 8 horas, eso en los pacientes internados. Si no, se va con meprednisona en dosis decreciente. Ajá, bueno. De cuánto, y eso se hace 3, 2, 1. 3 días. Sí. Pieri, te pregunto, entonces, resumiendo más o menos, nosotros hablamos más o menos sería si es un paciente conocido, dijiste vos, pero si es un paciente que llega a donde estamos ahí y le ves que le cuesta respirar y no le conocemos,
Primero que tendríamos que hacer sería hacerle ocultación, ¿no es cierto? Lo que primero vos vas a ver la clínica, el aspecto físico del paciente. Se le nota muchísimo. Vos ves en la parte, en lo que es del enfisematoso, se ve bien, el soplador rosado se ve muy bien. Entonces claro, vos además si viene con la urgencia. Exactamente, le preguntás si es tabaquista, te va a decir que sí. Entonces vos ya automáticamente si tiene y cuántos años con él. Y yo de los 15 años, 11, vos que viene a ti, generalmente gente de pueblo siempre fuma desde chiquitito, porque chico, es grande, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y no solamente fuma tabaco, fuma cigarrillo, fuma el cigarro. Fuma el cigarro, el tabaco, exactamente, que es un poco más fuerte. Bien. Entonces yo, por ejemplo, ahí resumiendo que tengo que hacerle es saturar, hacerle una vía y le pongo primero el principal, hidrocortisona, si hay también. Hidrocortisona, y si no, Udexa. 200. Si hay los dos, pongo de preferencia hidrocortisona. Exactamente. ¿Por qué vas a preferir la hidrocortisona? Porque por su rápida acción. Exactamente. Y ahí le haces, si tenés el salbutamol, como dijo Sofi, se le hace 2 grados de salbutamol y ahí le pones a nebulizar y ahí le haces control. Bien. Está. Y después también habría que escuchar, como dijo ahí la doctora Mendoza, como dijo la doctora Claudia, sí, escuchar el pulmón, que no haya alguna infección, algo asociada, si es que no necesita antibióticos, o eso se ve después, primero sacarle de la urgencia. Claro, sacás de la urgencia y vos le podés preguntar si estuvo con, acordate que tos y expectoración siempre van a tener, pero claro, ¿qué es la pauta vos de que puede llegar a ser infeccioso? Ni siquiera la fiebre. La fiebre. Expectoración. ¿Cuál? ¿Se cortó? No te escuché. El cambio de la expectoración, porque expectoración puede tener siempre, pero la expectoración es significativo encima. Si vos te dices, sí, la verdad que escupo más moco de lo habitual, y ahora encima vos ves que tiene asociado una exacerbación de falta de aire, o sea, una exacerbación de su EPOC o de su asma, entonces te podés cubrir, digamos, y ya le haces antibiótico. Bien, ahí está. En este caso, internado, le podés hacer una prueba. Perdón, se cortó. Se cortó. ¿Hola? Sí, se cortó. Se cortó, no se escuchó. En caso de que esté internado, digamos, ya podés hacer le haces una dosis, vos seguramente lo vas a derivar. Claro. Es una dosis de ampicilva y después mejora todo eso, le haces una radiografía y ahí vas a ver. Y después sí o sí tenés que derivar al neumonólogo para que le haga la espirometría. Claro, un centro de mayor complejidad. Exactamente, con urgencia, digamos. Bien. Y más en personas que tienen mucha edad, porque por ahí en las personas jóvenes todavía la capacidad ventilatoria te da un poco, pero los viejitos se agotan enseguida, enseguida. Bien. Entonces, y después le arreglo, me dijiste la Dexa, ¿le puedo arreglar cada 8 horas, me dijiste? Sí, le puedes dejar una ampolla cada 8. Bien. ¿Y control de la saturación siempre? ¿O solamente bien? En el exacerbado le haces control cada 30 minutos. De saturación, de todos los signos vitales, digamos. Que también es importante lo que vos dijiste de esperar, de saber qué es lo que tenemos que esperar, a cuánto tiene que llegar, no esperar que llegue a un valor más cerca del... Claro, porque por ahí es inconsciente, ¿viste? Exacto. Pero, por ejemplo, te quiero contar algo, no sé si es una negligencia o qué, cómo nos manejamos nosotros en el interior, no sé si me están escuchando. Sí, Claudia, te estamos escuchando. Están grabando la clase, Sí, nosotros en el interior, viste que vos decís derivar, nosotros le hacemos antibióticos, le hacemos la placa, le hacemos laboratorio, viste, y a veces los pacientes, si evolucionan bien, si mejoran, los dejamos, no los trasladamos. No, sí, si mejoran podés dejarle, pero a eso es lo que iba. Está bueno que derives, porque esos pacientes piensan que es una gripe y no saben que
pueden tener una afectación pulmonar. Y vos no podés decir que es un EPOC si no tenés una espirometría. Vos por sí podés decir, la clínica te acompaña, pero la que te da el diagnóstico es la espirometría. Exacto, a lo que yo iba justamente es a eso, para que no quede, digamos, porque quedó ahí como medio confuso. Muchas veces, muchos de los pacientes no van a quedar internados, porque va a mejorar su sintomatología, vos le das el tratamiento adecuado domiciliario, pero con interconsulta, digamos, para neumonología, para el diagnóstico, en caso de que el paciente no tenga un diagnóstico. Pero no todos quedan internados. Exactamente. A lo que yo iba es que no necesariamente vamos a perder tiempo en pedirle nosotros como medicina familiar o yo como clínica una tomografía, que la tomografía te tarda en dar el turno, o sea, si ya tengo la posibilidad de hacerle una radiografía de tórax y hacer el diagnóstico, le puedo hacer un resumen clínico al paciente, al neumonólogo, el neumonólogo automáticamente con la radiografía ya puede empezar un tratamiento de primera línea. Y después nosotros lo podemos seguir, o sea... Exactamente. No es que nos desligamos del paciente. Exacto. Hacemos la interconsulta, o sea, la referencia, pero después el paciente tiene que entender que tiene que volver de nuevo. Nosotros vemos qué tratamiento se le brindó y le seguimos. Sí. Pieri, yo estoy en el interior, ¿viste? Más precisamente en el pueblito de Adolfo. Mío. Sí. Bueno, y ahí hay muchos PAMI, ¿viste? ¿Sabes lo que es? Muchos PAMI hay, ¿viste? Muchísimo. Y bueno, y mucho EPOC. Mucho con insuficiencia cardíaca, otras comorbilidades, diabéticos también hay atrollada, ¿viste? Y bueno, yo tengo unos colegas que son diabetólogos, no tengo ¿cómo se llama? Cardiólogo no tenemos, ¿viste? Bueno, entonces entre nosotros, ¿viste? Como que nos ayudamos, interconsultamos siempre los colegas, porque, ¿qué pasa? Nosotros queremos derivar, Pieri, queremos, si por nosotros fuera, queremos siempre, pero hay veces que no conseguimos cama. A veces entonces nosotros, te digo la verdad, a veces nos arriesgamos y entre nosotros miramos la placa, miramos el laboratorio, le revisamos. Yo a cada rato más o menos que media psicótica soy, así que voy y les reviso a cada rato los pacientes, ¿viste? Y cuando vemos que mejoran los pacientes, le dejamos unos días internados. Tal vez estamos trabajando mal, te digo. No sé, por eso yo comento lo que me pasa a mí, ¿viste? No, yo a lo que me refería con derivación es derivación al especialista. Y sí, siempre interconsultamos. Derivación a un centro de mayor complejidad. Claro, nosotros lo que hacemos, yo te cuento cómo hacemos. Tratamos, si vemos que el paciente no mejora, que vemos, con acuerdo a la saturación, a todo, le hacemos la placa, lo revisamos y vemos que no mejora el paciente, lo derivamos. Pero si vemos que mejora, lo que hacemos es, le tenemos unos días, le hacemos tratamiento con antibióticos, todo, porque si vemos generalmente son de causa infecciosa, si vemos que mejora, sí pedimos interconsulta con neumonología, como decís vos, o a veces cuando tienen también algún agregado de insuficiencia cardíaca con el cardiólogo, una nueva evaluación, ¿viste? Reevaluación, digamos. Y porque ya te digo que la mayoría tienen PAMI. Pero eso está bien lo que estás haciendo, Claudia. Yo la verdad que por eso estoy preguntando, porque como me están hablando de derivación, ¿viste? Y de nosotros a veces no nos reciben los pacientes. No, para mí está bien lo que estás haciendo, porque vos estás estabilizando al paciente, lo estás manejando, lo mandás después a la casa con interconsulta. Sí, Claudia, vos tenés todo ahí, en Itatí tenés todo para atender tranquilamente. Prácticamente tenés laboratorio, tenés radiografía, no quiere trabajar. Exactamente. Sí, no, yo pregunto. Ahí lo mismo que está acá en la salita, le digo, no tengo nada, no tengo laboratorio, no tengo bioquímico, no tengo radiografía, no tengo nada. A veces no nos derivan, no aceptan los pacientes, te juro. No, porque no te van a aceptar, y ahora con la situación que estamos, difícil que te quieran aceptar. Sí, pues no. Ahí Claudia ahí hubo dio un aporte bastante interesante el tema de la internación. ¿Fernando está por ahí? ¿Fernando? No está. Sí, estoy. ¿Se cortó? Sí, parece que sí.
¿Qué valoraríamos ahí vos como médico? ¿Qué me dirías? ¿Cuáles serían tus criterios para mantenerlo o para darle de alta al paciente? Primeramente, no escuché yo lo último porque se me cortó a mí el coso. Repetime la pregunta con respecto a ¿cuáles serían tus criterios para darle de alta o para darle... un paciente internado, un paciente con EPOC internado. Ajá. ¿Cuáles serían mis criterios para darle? Primeramente hay que estabilizarlo, como venían diciendo todos los chicos ahora, ¿no es cierto? Que cuando más o menos tengan, qué sé yo, una saturación de 90, 92, 95, yo creería que estaría en condiciones de darle el alta y mandarlo ya derivarlo a un especialista, a un neumonólogo. Bien. ¿Alguien para acotar algo? ¿Podemos seguir? Porque es 5:20. ¿A qué hora tenemos? 2 horas tenemos. Hasta las 6 creo que. ¿Hasta las 6? Sí, no, por si no viene corto, yo estoy atendiendo, pero ya atendí ya 15. Cuando viene atiendo más, sí, síganos. Ah, bueno. ¿No te molestamos, Rito? No, que tranquilo, no, yo salgo y atiendo. Cuando me vienen los cabros ya atendí todo. Hasta ahora, en este momento estoy de balda, así que seguimos. Bueno. Bueno, continuamos con asma entonces. La Iniciativa Global para el Asma, que es la GOL, la define como una enfermedad heterogénea generalmente caracterizada por la inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la historia de síntomas respiratorios como sibilancia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, y tos que varía con el tiempo y con la intensidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la tos generalmente se exacerba de noche, junto con la limitación variable del flujo de aire respiratorio. Generalmente no hay una definición exacta de asma, pero la más acertada es la que establece la iniciativa global, la guía esta, digamos, la GOL. Fisiológicamente, el asma se caracteriza por la hiperreactividad bronquial, la tendencia de las vías respiratorias a estrecharse excesivamente en respuesta a una variedad de estímulos que provoca poca o ninguna broncoobstrucción. En personas sin enfermedad de las vías respiratorias, pero la hiperreactividad bronquial no es exclusiva del asma. A pesar de la eficacia y la seguridad del tratamiento actual, la gran mayoría de los pacientes están insuficientemente controlados. Muchos pacientes dejan el tratamiento, pero por una falta de seguimiento. Aunque algunos estudios sugieren que un descenso de su mortalidad hoy, muchos pacientes presentan exacerbaciones muy fuertes que pueden poner en riesgo la vida y requieren inmediata atención en los servicios de urgencia. Este estrechamiento causa una obstrucción, el estrechamiento de las vías aéreas causa una obstrucción y por lo tanto una dificultad para pasar el aire, que es en gran parte reversible, a diferencia de lo de la bronquitis crónica, donde hay una escasa reversibilidad. Cuando los síntomas del asma empeoran, se produce una crisis asmática. Por lo general son crisis respiratorias de corta duración, aunque puede haber periodos de crisis asmática que pueden persistir por varias semanas. Aunque se conoce que el asma es una condición causada por una inflamación, este proceso puede que conduzca a cambios estructurales, tales como la fibrosis, el engrosamiento o hipertrofia del músculo liso bronquial, la hipertrofia de las glándulas y la angiogénesis, lo que puede dar lugar a una obstrucción irreversible de la vía aérea. Los alérgenos, digamos, que pueden provocar una exacerbación del asma son el polen, los ácaros, el polvo, los pelos de los animales, algunas excipientes de sustancias industriales y en algunos casos puede estar exacerbado perdón, por el ejercicio y el humo del cigarrillo, por supuesto. En cuanto al diagnóstico, es muy importante la anamnesis,
en qué vamos a preguntar si hubo un diagnóstico antes, digamos, porque nosotros, yo estoy hablando del adulto, ¿no? Podemos recibir un paciente que nosotros no le preguntamos y que él mismo nos diga que él en algún momento cuando era chico también tenía estos ataques y usaba un PAF. Esos pacientes son ya diagnosticados en la infancia con asmáticos, perdón, y se recuperan, pero pueden tener recaídas. Vamos a ver la clínica y los estudios complementarios como la espirometría, el laboratorio y la radiografía de tórax. ¿Cómo va a ser la clínica? Se diagnostica antes de los 7 años, porque acuérdense que a los 7 años, en lo que es en la formación pulmonar, digamos, a los 7 años se termina de formar el pulmón, digamos. En aproximadamente el 75% de los casos. Muchos niños experimentan una remisión de los síntomas en la pubertad con una posible recurrencia años más tarde. Pero no es muy frecuente ver en los pacientes mayores de 50 años. Puede desarrollarse a cualquier edad, aunque el asma de nueva aparición es menos frecuente en los adultos mayores en comparación con otros grupos de edad. El patrón de síntomas respiratorios que va a ocurrir después de la exposición de un desencadenante, como hablé anteriormente, los alérgenos, el ejercicio o una infección viral también, se va a resolver con la evitación del desencadenante y la medicación que tenga para el asma. ¿Cuál va a ser la clínica? Va a ser la sibilancia, que generalmente son expiratorias, la tos, que a menudo se da por la noche, y la falta de aire o la dificultad para respirar. Los hallazgos físicos que sugieren una obstrucción severa del flujo va a ser la taquipnea, la taquicardia y la aspiración prolongada de la respiración, que va a dar una disminución en la relación inspiración-expiración. También vamos a ver la posición en trípode del paciente, que es una posición viciosa, digamos, para compensar la falta de aire. Se va a apoyar sobre las piernas del paciente o sobre la mesa. Puede estar parado, digamos, y se apoya sobre la mesa para tener mayor entrada de aire. También vamos a visualizar el uso de los músculos accesorios como el aleteo nasal, el uso del esternocleidomastoide, y si hacemos una inspección a nivel del tórax, vamos a poder ver la utilización de los músculos intercostales, que esto ya es más en un asma severo. También hay una disminución del pulso paradójico, que hay una caída mayor de 12 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica durante la inspiración. Generalmente se encuentran solo durante ataques asmáticos severos, como dije antes. Bajo condiciones más graves, las funciones ventilatorias pulmonares pueden verse alteradas y causar cianosis e incluso la muerte. Otra cosa que es muy, muy importante, que por ahí nosotros le hacemos todo el tratamiento a los pacientes, le ocultamos y dejamos en un momento, si dejamos en un momento ocultar la sibilancia, nuestro paciente tiene lo que se llama ausencia auscultatoria, y eso es sinónimo de gravedad. Por ende, la presencia o la ausencia no nos determina si está mejor o peor, digamos. Y si la ausencia de la sibilancia es un indicador de empeoramiento del cuadro. La exacerbación asmática se define como la agudización en la enfermedad y va a estar caracterizada por un aumento progresivo en la dificultad para respirar. Sensación de falta de aire, sibilancia, tos y opresión torácica, o una combinación de todos estos síntomas, ocasionada por la obstrucción intensa del flujo aéreo. La intensidad de la crisis puede oscilar desde episodios leves hasta otros de extrema gravedad que van a requerir
la atención en un centro de alta complejidad y van a poner en riesgo la vida del paciente. De acuerdo con el tiempo de evolución se puede diferenciar las crisis asmáticas en tipo 1 o de evolución lenta o tipo 2 de evolución rápida o hiperaguda. La progresión lenta va a tener un comienzo lento, el deterioro va a ser progresivo, mayor a 6 horas, el 90% de los pacientes, es el 90% de los pacientes que van a consultar en urgencias, y los factores desencadenantes generalmente se vio en infecciones respiratorias de vía alta. Tiene menor gravedad y menor mortalidad inicial, menor grado de obstrucción y lenta respuesta al tratamiento y hay frecuentes reingresos hospitalarios. El tipo 2 o progresión rápida tiene un comienzo súbito, hay un deterioro rápido menor a 6 horas y es el 10% de los pacientes que va a consultar a emergencias. El factor desencadenante puede ser un alérgeno, el ejercicio o el estrés psicosocial. Hay mayor gravedad y mortalidad inicial, mayor grado de obstrucción y respuesta rápida a pesar de la gravedad inicial, y precisa menor número de ingresos. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la gravedad de la exacerbación? En una crisis leve vamos a tener la disnea, si va a ser leve, digamos, si puede hablar de forma corrida, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, pero no va a superar a las 20 o 30 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca va a ser menor a 100, el uso muscular accesorio no lo va a tener, las sibilancias siempre van a estar presentes, bueno, el nivel de conciencia, el pulso paradójico, capaz que el pulso paradójico por ahí no tenemos la frecuencia de hacerlo, porque requiere una técnica, y es como que si el paciente está con una disnea, por más que sea leve, al paciente asmático que no está acostumbrado a tener una exacerbación, le desespera. Bueno, y la saturación de oxígeno siempre va a ser mayor a 95%. En la crisis asmática, que generalmente son las que consultan a un centro de emergencia, la moderada grave, la disnea va a ser moderada intensa, va a tener, las frases van a ser entrecortadas, la frecuencia respiratoria va a ser mayor inclusive a 30, la cardíaca va a ser mucho mayor a 120 porque ya viene haciéndose el PAF de salbutamol en la casa que no le funciona. Vamos a tener el uso de la musculatura accesoria, y también vamos a tener, que en el cuadrito no está, pero sí presentan los pacientes, es la posición en trípode, como nombré anteriormente, que es una forma donde ellos se pueden, sienten como que les entra mejor el aire. El nivel de conciencia va a estar bien, digamos, y la saturación va a ser menor entre 90, 91, 92 y hasta ahí nomás. Y ya en la parada respiratoria inminente, la disnea va a ser muy intensa, y es lo que yo le decía, el tema de las sibilancias, va a haber un silencio auscultatorio. Por ahí hay un inicio de un silencio auscultatorio, y lo que se hace es tratar de no alertarnos como médicos o como enfermeros si nosotros los ocultamos y el paciente todavía tiene, porque son generalmente jóvenes, tienen mayor tolerancia, hay que tener con mucha delicadeza, llevarlos a la parte, si está en un consultorio, a una parte de una cama, ponerlos en 45 grados, e iniciar una ventilación no invasiva, que sería un BNI, porque es un paciente grave, digamos. Ya va a progresar su disnea y va a entrar en lo que se llama una ausencia o una fatiga muscular. Y es un paciente potencialmente que puede intubarse. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí. Sí, Pieri. Bueno, los objetivos del tratamiento va a ser preservar la vida del paciente y revertir la exacerbación lo más rápido posible,
mediante la mejora del intercambio gaseoso, el descenso de la resistencia de las vías aéreas, y lo que no deberíamos hacer es errar al diagnóstico, sobre todo en una crisis en ancianos, la exploración innecesaria, por ejemplo, de hacer una muestra arterial o realizar una radiografía de tórax en plena crisis, digamos, porque por ahí nos sale a hacer, no, quiero mirar una... No, primero sacamos de la exacerbación y después hacemos todas las muestras pertinentes. Y como dije hoy más temprano, las tandas en corticoides, los bolos, digamos. Y si el paciente mejora, no olvidar prescribir los glucocorticoides inhalados y sobre todo hacer la decreción de corticoides en 7 días. Bueno, ahí tenemos los grupos terapéuticos que van a ser los agonistas beta-adrenérgicos. Me pareció muy bueno el cuadrito, porque por ahí nos confundimos con los agonistas beta-adrenérgicos y todo eso, que sería, nosotros lo que más se usa es el salbutamol inhalado, y el formoterol, pero en combinación. Y después los anticolinérgicos como bromuro y ipatropio. Como glucocorticoides, siempre la hidrocortisona, y inhalados puede ser la fluticasona o el budesonida. Este cuadrito me pareció muy importante porque no necesariamente para ver lo que es la BEPS-1 y todo eso, que a nosotros en un consultorio, digamos, no es que no nos importa, pero necesitamos considerar otras cosas para poder tener la capacidad de derivar. Pero me pareció muy bueno porque tenemos lo que evalúa, digamos, hay el alta, y cómo clasificar en una crisis leve, en una crisis moderada o grave, o en una parada cardíaca, que eso sí o sí se va a derivar. Al alta siempre se le va a dar con prednisona o medprednisona, digamos, de 40 a 70 en disminución. Nosotros siempre damos de 40 en 7 días, en una disminución de 7 días. Y los glucocorticoides inhalados más los agonistas beta-2 inhalatorios. Y siempre el plan de acción por escrito y concretar una cita de control a las 24, luego a las 48 y después a las 72 horas. En caso de hospitalización, siempre en qué momento se va a hacer, con una oxigenación del 92%, se deja una hospitalización de 24 a 48 horas, se va a dejar las nebulizaciones con salbutamol más bromuro y ipatropio, eso es lo que hablábamos hoy, de 4 a 6 horas. Generalmente nosotros comenzamos con 4 horas y a medida que va mejorando vamos disminuyendo a 6 horas. La hidrocortisona siempre endovenosa, de 100 a 200 miligramos cada 6, y la prednisona porque vamos a ir suplantando el corticoide endovenoso y con eso le vamos a dar el ARTA. Bueno, y ahí se hacen las evaluaciones por la especialidad, digamos. En resumen y recomendación para los pacientes asmáticos, vamos a tener el tratamiento, el mantenimiento, ajustar el nivel de control de la enfermedad, y tratar de prevenir las exacerbaciones. El uso de los glucocorticoides son un grupo terapéutico de mayor relevancia en el tratamiento preventivo. Se puede añadir un beta-2 adrenérgico de acción larga inhalado si el asma persiste mal controlado. Los fármacos preventivos pueden administrarse según diferentes estrategias, tratamientos de mantenimiento y de alivio con un solo dispositivo, búsqueda de control total, tratamiento según el control de la inflamación. Siempre recordar como glucocorticoide budesonide, fluticasona o beclometasona. Los beta-2 de acción larga tenemos el formoterol, el salmeterol. Los beta-2 de acción rápida, el salbutamol o el fenoterol.
los anticolinérgicos, el bromuro y patropio, y bueno, estos, el Montelukast, son los antileucotrienos que mejor nos funcionan, digamos. Los anti-inmunoglobulina E son muy caros. La información y habilidades básicas que debe aprender un paciente con asma, que nosotros como medicina familiar podríamos enseñarlos, es conocer que el asma es una enfermedad crónica y necesita tratamiento continuo aunque no cause molestias. O sea que no debe abandonar la medicación. Saber las diferencias que existen entre inflamación y broncoobstrucción, diferenciar los fármacos controladores de los aliviadores, porque por ahí hacen salbutamol a demanda y nos ocasiona después problemas secundarios con los corticoides, digamos. Reconocer los síntomas de la enfermedad, usar correctamente los inhaladores, hay que enseñarles, o si no, usar alternativas como el uso de aerocámaras, identificar y evitar los posibles desencadenantes, como el uso del tabaco, digamos, los alérgenos, monitorizar los síntomas y el flujo expiratorio máximo, que sería lo de la espirometría. Reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad, y actuar ante un deterioro de la enfermedad para prevenir una crisis o una exacerbación. Bueno, ahí eso es asma y EPOC. Después vendría un caso clínico. No sé si tienen alguna pregunta. El uso de CPAP acá, bueno, obviamente a nivel hospitalario, no en primer nivel de atención, ¿se sigue utilizando? En una crisis. ¿Un asmático crónico? ¿En un asmático? Sí. No, el CPAP no, pero el BNI sí. Hasta que recupere capacidad. Porque es el escalón antes de una ventilación invasiva, de una intubación. Pero más que nada se hace para, o sea, las máquinas ahora vienen reguladas con BNI, CPAP, entonces por ahí se cambia se cambia nomás. Sí, se cambia la modalidad. Los CPAP son más para los SAOS, para la... Exacto, para los SAOS. Sí. ¿Para los qué, perdón, que se cortó? A mí. Para los SAOS. Síndrome de los de apnea obstructiva del sueño. Sí. Consulta, con respecto al pico flujo, pero va en general, una pregunta en general, en el departamento de medicina general no tenemos eso, ¿no? Creo. El pico flujo. Creo que es algo muy práctico. Creo que sí teníamos. A utilizar. Sí, la verdad que estaría bueno. Yo me acuerdo que usaba como residente, por eso le digo, pero... No recuerdo bien. Eso se hace, el pico flujo se hace cuando el paciente se le puede hacer cuando el paciente explicarle bien, exacerbación del asma. Exacto. Y se va comparando con el tratamiento. Entonces puedes dar al kinesiólogo y el kinesiólogo va trabajando en la rehabilitación pulmonar. A mí me parecía fantástico el pico flujo, por eso no sé si se sigue, o sea, si se sigue usando en el primer nivel de atención. Yo me acuerdo que lo usaba. Nosotros en la residencia sí usábamos, teníamos un pico flujo. Así que habría que ver ahí en el departamento que si tenemos o no eso, para sacarle un poco el polvito. No, ya hay que empezar y vamos a ver qué hay también. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya están aburridos los chicos. No, estos temas son interesantes. No, ahí hay algo que había dicho hoy Sofi, que también me parece algo muy importante, las cocinas a leñas o uso de salamandra en lugares más fríos. Eso yo creo de que hacía referencia a los cuidados, las cosas que podrían ayudar a esta patología, ¿no? Sofi. Como factor de riesgo. Como factor, ahí no me sale. Más vistas en los niños, pero obviamente que un niño asmático es un adulto asmático. Claro. En el caso de que no resuelva. Y ahora que estamos...
Y acá no tanto, pero más en zonas más frías o montañosas como Córdoba, por ejemplo, usan mucho lo que es la salamandra, que es con leña para calentar los ambientes. Y genera el hollín en el ambiente y eso es también un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Eso creo. Sí, pero igual, acá yo creo de que también tenemos la parte de la gente muy carenciada o muy necesitada de bajos recursos, de que tenemos a los pacientitos Sí, obvio, un montón de gente acá cocina leña. A las familias que utilizan todavía esas cosas como para calentarse o para calentar la pieza. Ahora y todas esas acá cosas. usan brasero, acá no, en los barrios, ¿no? Claro, claro, esas cosas es fundamental de que por ahí preguntemos ahora más que nada con el tema del frío, en una anamnesis que preguntemos estas cosas, con qué se calienta, con qué ayuda, qué utilizan. Creo que es bastante interesante la acotación de Sofía. Después también el uso de aerosoles como el desodorante, el perfume, los ácaros en las alfombras, en las cortinas, todas esas cosas son tips que uno le puede dar a la familia para que cambie el uso. Sí, sobre todo el uso de los aerosoles, los excipientes vienen con mucho, son muy, o sea, les hace muy mal a los pacientes asmáticos. Pierina. ¿Sí? Pierina, viste que acá el frío también es, acá no, bueno, cuando hace frío acá, viste que el frío es húmedo. Y las casas, viste que no tienen calefacción, sobre todo las casas más carenciadas, son frías sus casas, mucha humedad. Eso también puede exacerbar el asma, ¿no? Sí, puede. Frío, sí. Sí, totalmente. Bueno, no sé si les parece, pues yo tengo que entrar a una clase del ministerio. Sí, caso clínico. Sí. No son muy buenos los casos, pero tienen que trabajar los chicos. ñoña.com. Bueno, dale, lee, Sofía. Paciente de sexo masculino de 71 años de edad, con antecedentes de asma y atopía desde la infancia, tabaquista de 42 pack year. Refiere haber trabajado durante 20 años en una pizzería con hornos a leña. Al momento de la consulta, relata múltiples consultas por crisis asmáticas en los años previos y porta espirometría que muestra un defecto ventilatorio obstructivo severo, con respuesta a broncodilatadores del 15%. Presenta además un informe de tomografía que evidencia enfisema a predominio de lóbulos superiores. Actualmente se encuentra en tratamiento con salbutamol en aerosol a demanda, refiriendo disnea grado 3, pese a utilizar esta medicación varias veces al día. Primero, ¿cuál sería, qué tipo, qué tipo de diagnóstico le daríamos a él? Primero que todo, tengo que acotar algo. Este paciente se buscó toda para enfermarse de... ¿Qué paciente tiene? ¿Qué paciente? Yo estoy con un enfisema. Ajá, ¿enfisema con qué? Enfisema con asma. Con asma. Sí. ¿Asma? ¿Y la edad? EPOC. No, EPOC, obvio, pero EPOC es la entidad, no la patología. Sí, es la patología. El EPOC es la patología que puede estar acompañada. Enfermedad. Claro, el EPOC es la patología, pero puede estar acompañado de otra. En este caso puede ser un enfisema y un asma. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué le haríamos? ¿Qué más? ¿Qué otro dato dice que... ¿Qué haríamos? ¿Qué le llama la atención? Que usa el PAF de salbutamol sin tener uno de acción prolongada de base y sin corticoides. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué haríamos? Pondría un... ¿Cómo? ¿Qué haríamos? Primero trato de mejorarle la función respiratoria y las crisis asmáticas que están en aumento.
poniéndole un salmeterol con... Sería un lava más un lava. Eso, no me salía. Más su salbutamol a demanda en el caso de las crisis nada más. Exactamente. Le pueden enseñar también ejercicios respiratorios, ¿no? Sí, pero vos primero tenés que sacarle de la crisis de lo que... Eso sería como indicación, pero no está mal, totalmente. ¿Y qué otra cosa importantísima deberíamos comenzar con este señor? El cese tabáquico. ¿Cómo? El cese tabáquico. Muy bien, tal cual. Tal cual. Comenzar con cesación tabáquica, ajustar la... trabajo. ¿Cómo? ¿Y que cambie de trabajo o ya no trabaja más? ya no trabaja. No, el menor de sus problemas. Que me traiga una pizza, con eso arreglamos. Ya no trabaja porque dice refiere a haber trabajado. Ah, refiere, sí, está bien. Que me traiga nomás las pizzas de regalo. Si por la edad y sigue fumando, yo le pediría que se consiga un cajoncito, no más Río Paraná, eso, provisora. ¡Rito! No va a dejar de fumar. Es todo un tema, ese tabáquico, es todo un tema, no dejan de fumar. Bueno, pero nosotros no podemos dejar de hacer la indicación. De todas formas, no vamos a buscar que deje el tabaco, sino que reduzca por lo menos la cantidad que fuma por día. Actualmente, bueno, eso sí, para comenzar la terapia del cese tabáquico. La mayoría de esa edad, me dice, es algo que tengo que morir, déjeme vivir como quiero. La mayoría de ellos no le importa, se están muriendo, pero igual no le importa. ¿Y si la evaluaría a ver de cuándo es chicle de nicotina? Sí, obvio que están todas las otras opciones de terapia. Y evaluaría de cuándo es esa tomografía, porque si no también se dan una radiografía de pulmón buscando a ver una papita. Exactamente, habría que ver que no esté enmascarado todo el tema. O repetirle la tomografía con... ¿Cómo es que se llama? Finos en pulmón para ver su... Le sacaríamos de esta crisis y también le podríamos pedir una nueva espirometría para evaluar, porque ya sería, ya no tendría respuesta a los broncodilatadores. Y lo más probable que sea un salbutamol cardiovascular también. Exactamente. Sí. Pensando, digamos, en todos los estudios complementarios que uno podría pedirle desde el primer nivel de atención y las interconsultas necesarias que podríamos llegar a hacer también. Fíjense que un paciente mal controlado. Sí. Bueno, pasamos al segundo y el último. Por ahí hay una imagen que siempre me acuerdo de Doctor House, que viene justamente con una paciente con una crisis asmática, refiriéndole de que su PAF no le hacía nada. Entonces, el Dr. House le dice, bueno, muéstrame cómo lo utiliza. Y ella enojada le dice, pero usted se cree de que soy estúpida, que no sé utilizar. Entonces él le mira y le dice, muéstrame cómo utiliza. Y la señora lo que hace es colocarse el puff, si bien fue una sátira, colocarse el puff como perfume. Como perfume, sí, realmente fue una... debajo, en el cuello se lo colocó. Y realmente... Pero eso no hace falta ir a Dr. House, preguntarle a Rito. Claro, eso también por ahí, el valorar cómo realmente, si el paciente, la persona sabe cómo utilizar. Averigüen cuántas mujeres se han tomado por vía oral los óvulos vaginales. Pero me parece una buena acotación la que hiciste, José, porque eso siempre hay que evaluar. Hay que educar, hay que evaluar, hay que ver. Eso yo creo que también, esa parte es muy importante también que tengamos en cuenta. No solo escribir, porque también hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes, sobre todo los del interior, lo más probable, que tampoco saben leer
y te van a decir que sí, que por vergüenza te dicen que sí, que saben leer. Entonces hay que mostrar y después con sutileza habría que decirle al paciente, bueno, a ver, ¿cómo lo haría? Y ver la técnica, en el caso, por ejemplo, de los aerosoles. Sí, hay que mostrarle cómo se usa el PAF, porque no saben. Y las mamás a veces con los chiquitos vienen y no saben. O la gente grande inclusive, no dicen por vergüenza. Entonces hay que mostrarle cómo se usa. Exacto, y a veces hacen 3 disparos juntos, o sea, por eso hay que ver esas cosas, sobre todo cuando son estos tipos de tratamientos, hay que decirle que nos muestren. Porque puede ser que el tratamiento fracase justamente porque no se sepan hacer. Bien. ¿Quieres leer, Sofi? Paciente de sexo femenino de 62 años de edad, sin antecedentes de patologías conocidas. Refiere ser fumadora de 20 cigarrillos al día desde los 18 años. Acude a la consulta refiriendo presentar hace aproximadamente 2 años disnea al realizar las actividades domésticas habituales y que últimamente la imposibilita efectuar estas tareas sin tomar descansos. Menciona múltiples consultas a servicios de emergencias por resfríos en el último año. Al examen físico, la paciente se presenta adelgazada, con acropaquías y tórax en tonel, evidenciándose a la percusión torácica, hipersonoridad y a la auscultación, hipoventilación generalizada. ¿Qué diagnóstico? Que primero, a ver, Dieguito, calculame los PAC años. O Adolfo. No, o Anto. Le dijiste a Diego, le dijiste, bueno, a ver todos, hagamos. 44 años fumó, 20 cigarrillos por día. Una exagerada eso. Son 44 años por 20 cigarrillos. ¿Cuánto te da? 44. 48. Sí. O sea que tiene una enfermedad severa. Zarpada. Y 62 años. Sí, por eso. Joven. Es una época. ¿Quién dijo? Fernando. Época, sí. Sí. ¿Y qué tratamiento le harías, Fer? Bueno, primeramente, si no está con crisis, ¿no es cierto? Lo derivaría al servicio a neumonología para que le haga una espirometría primeramente. Si estoy en un hospital, por supuesto. Y después vemos con eso, qué hacemos, una vez que tengamos la espirometría. Mientras tanto... Hay algo que te marca que yo dije que no necesariamente tienen, que generalmente no tienen, pero hay acompañado de algo en tu examen físico. La hipoventilación. No. Y la hipersonoridad. Esa, qué foto. El paciente se presenta adelgazado y está con... Sí. La acropaquia es el dedo en palillo de tambor. Entonces, ¿qué te puede indicar eso? Ah, sí, me puede indicar, sí, también algo oculto en los pulmones, o sea, una tumoración pulmonar. Exacto, cáncer. Tendríamos que pedir una radiografía de tórax, frente y perfil también. Exactamente, lo más rápido sería para vos evaluar primero. Una radiografía de tórax. Como en enfisema, salvo que haya una papita. Exacto. Lo que suele haber también, además de los dedos en palillo de tambor, es las uñas en vidrios de reloj, le dicen. Sí. Sí. ¿Y ¿Cuáles qué son tratamiento harías vos? En este caso, ¿a mí me preguntas? Sí. Sí. ¿Qué tratamiento le haría?
Y en realidad vemos si está respirando bien y todo eso. Por eso, si yo lo tengo que tratar al paciente, lo nebulizaría, le pondría oxígeno primeramente, ¿no es cierto? A bajo flujo, y lo pondría salbutamol. ¿Solamente salbutamol? Y le daría una hidrocortisona si está con alguna crisis. Pero lee el caso del paciente. El caso lee el paciente de 62 años que acude a la consulta refiriendo... Sin antecedentes patológicos conocidos, refiere ser fumadora de 20 cigarrillos al día. Desde los 18 años. Acude a la consulta refiriendo presentar hace aproximadamente 2 años. Disnea al realizar actividades domésticas habituales. Sí. No es que está en crisis, sino que a ella lo que le dificulta es barrer, pasar el trapo cuando hace esas actividades. Sí. Y tiene una hipoventilación generalizada con una perfusión torácica hipersonora. Hipersonora, sí. No, en realidad no sabría qué hacerlo. Como primera medida que llega esta paciente al consultorio. Sí. ¿Qué se hace? ¿O qué haría? Sí, ya tengo la hipersonalidad y tengo la hipoventilación, que es generalizada. Y si me llega al consultorio, pero si me llega, supongamos que venga ahí ¿cómo es? Al servicio de medicina familiar. A medicina familiar. Eso. Bueno, primeramente lo que le haría es hacerlo una vía para hacerle una hidrocortisona y después... No está en crisis, Fer, no está en crisis. Ella te habla bien, te responde bien, está bien la señora, no está en crisis. Ella viene porque cuando está en su casa... Sí, está cansada, está Disney. Claro, le falta el aire, sí. Le falta el aire, pero en ese momento no. Actividades habituales. Son las actividades de la vida diaria las que a ellas le dificulta. Algunas de las actividades. ¿Hola? ¿Se fue Pieri? Sí, ahora ha tenido que ir a la otra. Sí. Bueno, ¿y qué haríamos? No sé. Ayúdenme un poquito. Me está diciendo de que alguien más entró a la... Ojo que me están diciendo de que alguien más entró a la sala. Debe haber otra clase a las 6. Son 6:05. A las 6 termina. Bueno. Bueno, queda para pensar. Tratamiento en crisis y en tratamiento en crónico. Sí, en tratamiento en... Igual, queda una segunda parte de la clase. Fíjate bien, para retomar la otra clase vamos a debatir este caso antes. Dale. Cierro, por favor, porque si no me después... Chao, hasta luego. Chao.